Bueno, yo pienso que para nosotros los franciscanos es un tema muy actual y que tiene que ver mucho con nuestro carisma, la esperanza, ¿no? Es un tema que se ha tocado mucho o que se ha reflexionado mucho, sin embargo, pareciera que no logramos aterrizar en qué consiste la esperanza, ¿no? Nos conformamos o nos quedamos a veces pensando nada más en la espera activa y hasta ahí, pero avienta más. Es decir, esta esperanza que construye hacia el futuro y un futuro que llega hasta la eternidad, ¿no? Es como lo general del libro. La esperanza y la espiritualidad franciscana van muy de la mano. Incluso la vida de San Francisco de Asís, la espiritual de San Francisco de Asís, prácticamente habla de esperanza, ¿no? Lo que se espera más allá de esta vida, pero que ya se puede pregustar desde esta. No sé si me voy a entender. Es decir, vamos construyendo ya en esta vida. El libro lo toca con un término que se llama liminal, una experiencia liminal. ¿Qué quiere decir esto? Una experiencia límite que es a la vez sorpresa y misterio. Sorpresa porque no sabemos qué nos depara la vida eterna. Y misterio porque seguramente nos encontraremos con Dios. Es un poquito eso. Trabajar ya desde aquí con las herramientas, nosotros proponemos la espiritualidad de San Francisco, trabajar ya desde aquí para llegar a la vida eterna, a la vida plena. Es que es eso precisamente, mira, si nos quedáramos, como decía al principio, con una espera activa, pareciera que no pasa nada, pareciera que nos avienta a ser personas resignadas, a ser personas que no cuestionen, a ser personas apocadas, ¿no? No, todo lo contrario. La esperanza activa o este llamado al infinito es precisamente te avienta a trabajar, a luchar por algo que ya posees desde este momento, pero que estás llamado a poseerlo en plenitud en la vida eterna. Es decir, para las personas que puedan leer el libro, ¿qué quiere decir? Que ahí en tus circunstancias, que ahí en donde Dios te ha puesto, es el medio privilegiado para encontrarte con Él, pero trabajando. Se te ha dado en don, en semilla, pero lo tienes que desarrollar no solamente en este mundo, sino que lo trasciende hasta que podamos encontrarnos o vislumbrar ya un poco de los rayos de luz en nuestra propia vida. Bueno, yo propongo en el libro pues los pasos de San Francisco, ¿no? Su vida de oración. Todos conocemos de alguna manera, incluso no solo la gente católica, es una figura a nivel mundial que trasciende religiones, la figura de San Francisco de Asís. Y tú recordarás esta oración simple, ¿no? Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio yo pongo amor. Es un llamado universal y va dando unas pautas perfectas para ir construyendo la paz, ¿no? No necesitas, claro, está dirigido a personas católicas, a personas bautizadas, pero no se encierra en eso, sino más bien es una abertura universal a cualquier persona de buena voluntad que quiera esto, ser constructor de paz, que tenga deseos de que su vida tenga un mayor sentido, de trascender, de perdurar. Ese es el camino, ¿no? A conducir, ¿cómo se aprende? Pues conduciendo. A esperar, a creer, a atreverse. ¿Cómo se consigue esto? Pues dando pequeños pasos, ¿no? Y nosotros proponemos pues la vida de San Francisco de Asís, sus oraciones, este deseo que tenía él de configurarse plenamente con el sumo bien, con el bien total, lo dice. Y en el tercer capítulo pues tratamos un poco de eso. Esto que en apariencia es grandioso, que se ve, que se presenta como algo inalcanzable, pero con muchos deseos de conquistarlo, pues podemos empezar precisamente con esto, ¿no? Con pequeños pasos de la enseñanza de San Francisco de Asís, acercarnos a sus oraciones, su estilo de vida, la carta que dirige a los frailes, la carta que dirige a todos los laicos. Estas pequeñas cosas nos van haciendo que trabajemos ya de manera concreta en esto a lo que estamos llamados, porque eso es algo que hay que resaltar. Estamos llamados. San Francisco de Asís lo decía: Señor, dame una fe recta y una esperanza cierta. No es que
que lo dejemos a la suerte, a ver si sucede, a ver si Dios se compadece de nosotros. No, nosotros caminamos en una esperanza cierta. Nosotros creemos en esto que ya nos ha prometido Dios y que de alguna manera ya empezamos a disfrutar, pero que si profundizamos, si hacemos esta experiencia liminal, llegaremos a la plenitud que no se encierra solo en este mundo, sino que nos avienta a la eternidad. Quizá por ahí tan acertado el nombre de llamados a lo infinito. Es un llamado que implica poner de nuestra parte, pero que no se termine en esta relación o en esta situación mundana, ¿no? Sino que se planificará en la vida eterna. Yo creo que tiene que ver con motivaciones muy personales. Primero, yo tenía ganas de hacer algo que tuviera un toque científico, ¿no? Un toque de ciencia, ¿no? Sin caer en tanto tecnicismo o sin caer en un lenguaje complicado, pero un pensamiento profundo. Esa era mi intención. Y aparte que pudiera ser algo muy práctico, ¿no? No tendría caso que los religiosos, las religiosas, reflexionáramos sobre algo que no entendemos o que no es aplicable. Y pues sobre todo conjuntarlo con la espiritualidad que vivo, la espiritualidad franciscana, pues es que es todo una explosión para la vida diaria, ¿no? Porque ¿cómo pones esto, el llamado al infinito, con la sencillez, con la humildad, con la minoridad de San Francisco de Asís? Entonces el libro es como este lazo que une estas dos realidades, ¿no? Aquello que es de la ciencia más profunda, la escatología, la vida eterna, el juicio final, y cómo lo conjugas con una vida sencilla como la de San Francisco de Asís. Y no solo la de San Francisco de Asís, sino la gente sencilla que acude a nuestras parroquias, que acude a nuestras librerías, en busca precisamente de esto, de una esperanza que le permita seguir caminando hasta que se encuentre plenamente con Dios. Quizá como la parte central, ¿no? La primera parte del libro habla sobre esto, sobre la esperanza última o la esperanza escatológica, el encuentro definitivo con Dios, y yo sabía muy bien dónde lo quería aterrizar, ¿no? Yo, una persona sencilla, una persona de misa cada 8 días, ¿yo cómo puedo conseguir esto? Quizá el punto intermedio es lo difícil. ¿Cómo poder no bajar, pero cómo facilitar este lenguaje para la comprensión diaria? Porque incluso este libro no es un compendio de discursos teológicos, sino más bien es una herramienta pastoral para las personas que visitan enfermos, para las personas que pasan por alguna pérdida, para las personas que están viviendo en medio de una enfermedad. Entonces, hacer este puente, hacer esta conexión, quizá fue lo que se me complicó un poco más, pero precisamente el capítulo 2 habla sobre la vida consagrada, la vida del bautizado. Y también para mí fue una gran luz, porque precisamente el ser bautizado, el ser consagrado, es el puente perfecto que conecta esta vida con la vida eterna, al bautizado con Dios. Es un poquito como una remembranza del Dios hecho hombre, ¿no? Es esto. Bueno, yo pienso que es esto, ¿no? Ya lo mencionábamos, no es una actitud pasiva, no es una actitud grisácea, por así decirlo, ¿no? Esperar en Dios es dejar que Él actúe en ti, indícame el camino, qué es lo que quieres que yo haga, ¿no? Repito esta oración de San Francisco: dame una fe recta, una esperanza cierta, es decir, indícame el camino seguro por el que yo debo de caminar. Es un poquito esta conjunción, ¿no? Es decir, yo todo lo espero de Dios, yo quiero entregarme todo a Dios, pero yo tengo que iniciar este camino, ¿no? No puedo esperar a que Dios venga a rescatar mi vida, a rescatar mi enfermedad, a sacarme de este agujero negro en el que estoy. Precisamente esto, la esperanza unida a la espiritualidad franciscana, yo lo defino con esa palabra, te avienta, ¿no? Te avienta ya desde este mundo a crecer, a realizarte, a planificarte, y aún así, ya consiguiendo ciertos logros, no se acaban aquí, trascienden. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que tú vas colaborando con este encuentro que el mismo Dios quiere de ti. Es un poquito. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, nosotros ponemos casi nada y Dios pone casi todo. Pero si nosotros no ponemos nuestro casi nada, Dios no pone su casi todo.
Es este trabajo armonioso donde Dios se compromete profundamente con el hombre. Porque no es solamente un ayudarte por conseguir algo, ¿no? Es un dejarte conquistar, es un dejarte abrazar, es un dejarte inundar de la presencia de Dios para que Dios pueda actuar en otros por medio tuyo, ¿no? No es el ayúdate que yo te ayudaré, sería como algo intimista, algo personal, Dios y yo. No, Dios supera todo eso. Dios piensa en comunidad, Dios piensa en eclesia, ¿no? En reunión, en asamblea. Bueno, yo pienso que eso es mucho más todavía. Son tiempos muy difíciles, son tiempos muy violentos, son tiempos donde pareciera que no hay esperanza. Sin embargo, yo pienso que en el fondo de cada una de las personas sigue esta idea de esperar en algo grande, en alguien grande, en algo grandioso, ¿no? El problema es que equivocamos el camino. Pienso que si espero un mejor trabajo, ahí me realizaré. Si tengo una mejor relación, si tengo más dinero, si tengo un mejor empleo, y normalmente vamos dando tumbos contra la pared, ¿no? La persona cuando se encuentra con Dios acaban todas sus dudas. Se encuentra con Dios y Dios lo desborda, es mucho más de lo que podía esperar. Es decir, la persona sigue esperando, sí, pero pareciera que hemos equivocado el camino, no que hemos dejado de esperar, sino que hemos equivocado la dirección hacia donde buscamos. Decía Santa Teresa de Ávila, cuando el hombre busca a Dios, con más fuerza Dios buscándolo está. Es decir, en este camino de angustia, de preocupación, de enfermedad, de deudas, de desesperación, de desesperanza, uno va dando pequeños pasos, a veces en sentido equivocado, pero la iniciativa siempre es de Dios. Es decir, yo no tengo que encontrar un método para encontrar a Dios, simplemente debo dejar que Dios me encuentre, debo dejar de esconderme, debo dejar de tener falsos dioses, debo dejar de estar tocando en diferentes puertas, ¿no? Debo de concentrarme para dejarme encontrar únicamente por Dios, ¿no? Eso implica, claro, pareciera que un salto en el vacío. Ya lo decíamos, la experiencia liminal es esto. Imagínate que tú vas caminando por un túnel lleno de neblina. Sí, pero el hecho de que haya niebla no significa que el camino no sea seguro, porque el camino no lo has construido tú, el camino ya lo puso Cristo para que tú te encuentres con Él. Es un poquito eso, claro, que es dar un salto en la fe. ¿Por qué crees que la gente se esconda de Dios? Porque tenemos miedo y porque somos débiles. Necesitamos agarrarnos de algo, lo que sea, aunque sean falsas puertas. Esa es la debilidad humana. Y es precisamente cuando tenemos que girar para: ven a mí, lléname, Señor, yo quiero encontrarme contigo. Es un poquito lo que trata esto. Tú no estás llamado para esta vida, un amuleto, un cierto... estas cosas que hacemos, por ejemplo, de supersticiones, son falsas puertas y a muy corto plazo. Pensemos, te haces una limpia que dura media hora y la tranquilidad te dura un día, pero vuelves quizá a caer en un vacío todavía más profundo, ¿no? Mirar hacia el infinito, pensar en esto que Dios quiere de mí, es pensar en la eternidad, no en temporalidades, ¿no? Sino en la plenitud de la plenitud, por decirlo de algún modo. Es que es actual. Yo no sé si tú has puesto la atención en Francisco de Asís, sigue siendo atrayente después de 800 años, ¿eh? Sigue arrasando con este ejemplo de vida, precisamente en esto, en la minoridad, ¿no? En la sencillez, en la pobreza, en la armonía con el medio ambiente, pero es mucho más. La espiritualidad franciscana es mucho más. Entonces es cuando en este momento se hace todavía más atractiva la espiritualidad, no la figura de San Francisco, porque podíamos pensar en un San Francisco que, bueno, él solo lo consiguió y fue su camino y ahí quedó. No, la espiritualidad franciscana es un actualizar esta vivencia de encuentro profundo con Dios en una realidad sencilla, sin tanto ornamento litúrgico, sin tanto razonamiento teológico. En la sencillez de la vida es donde Dios se deja encontrar, ¿no? Pensemos en ese pasaje de la Sagrada Escritura donde dice, bueno, no estabas en el estruendo, no estabas en los terremotos, dice, estabas en una suave brisa. Esa es la vida de San Francisco.
que el hecho de ser suave brisa no significa que no sea profunda y radical, ¿eh? Va a exigir esta espiritualidad el encuentro total del hombre con Dios, no mitades, no fracciones del hombre, sino en una entrega total hacia Dios. Hacia allá apunta la espiritualidad franciscana, ¿no? En la sencillez, sin complicaciones. Por eso es que sigue siendo tan atractivo en esta vida o en esta sociedad en donde nos movemos, donde pareciera que, dice esta frase, ¿no? Donde pareciera que lo más fácil es complicarlo todo. La sencillez de Francisco de Asís es actual y es fresca, atrayente, ¿no? Entonces, por eso, conjuntar, yo pienso que es volver a poner los pies del lector sobre la tierra, pensar en la eternidad, pero no en una eternidad complicada o en una eternidad de castigo, en una eternidad de un juicio tenebroso, sino pensar en la eternidad partiendo de la sencillez de San Francisco de Asís. Ayúdame a ser instrumento de tu paz. La espiritualidad franciscana es muy sencilla, ¿eh? La espiritualidad franciscana parte de ver al otro como hermano. De hecho, nosotros nos llamamos así, orden de frailes, de hermanos menores conventuales, ¿no? Somos hermanos menores. Partiendo de ahí, que el otro es mi hermano, y aparte que yo estoy haciendo el esfuerzo de ser menor, la minoridad siempre va en relación con otro que es mayor. Eso es poner armonía a donde tú te presentes, en el trabajo, en tu casa, en tu familia. Somos hermanos y de estos hermanos yo soy el menor. ¿Qué quiere decir? Que yo te procuro el bien, que yo te procuro una estabilidad, que yo procuro tu desarrollo, que soy yo el que decide brindarse, el que decide ofrendarse, ¿no? Contrario, volvemos a lo mismo, a lo que vivimos actualmente, no todos, pero en gran parte de nuestra sociedad. Yo soy el mayor y tú obedeces y te someto. Es contrario, ¿no? ¿Cómo puedes aprender de la espiritualidad de San Francisco de Asís? Esto, viviendo o enfocándote en que eres hermano, ni más ni menos. Y en mi casa, aunque yo sea el padre de familia, somos una comunidad de seres fraternos, de seres que se quieren. Ayudarnos unos a otros. Es esto, ¿no? Unos a otros donde no tenemos un mayor. El mayor es Cristo, que nos ha puesto en el mismo lugar, que nos ha puesto en unidad, que nos ha puesto en fraternidad, que nos ha puesto en familia. El que nos ha unido es Cristo. Y en obediencia a Cristo es que yo procuro ser un hermano para ti. No es que no quepa la filosofía franciscana, ¿no? Yo pienso que es arriesgado vivirla, pero repito, es atrayente. Fíjate, tú puedes platicar podríamos pensar en jóvenes universitarios o jóvenes de preparatoria que poco tienen que ver con religión y mucho menos con una espiritualidad. Pero si tú te pones a dialogar con ellos, tú encontrarás, incluso ya en personas más adultas, que en lo más profundo de su ser hay un deseo de trascendencia, hay un deseo de ser diferente, hay un deseo de sobresalir, hay un deseo, claro, a veces mal enfocado, ¿no? Porque yo sobresalgo, trasciendo, destruyendo, golpeando, aniquilando, criticando, destruyendo. La espiritualidad de San Francisco es atrayente porque dice, si tú tienes este deseo de trascendencia, ¿no? Que florezca, ¿no? Que sea una nueva primavera, como decimos en la iglesia, un ayornamiento, ¿no? Un despertar nuevo con esta frescura. No es que no existe este deseo, sino precisamente estamos bombardeados por cosas que dicen, hey, no pienses, no te arriesgues, no te atrevas, vive como el común de la gente. Y a veces eso no lo creemos porque es lo más fácil. Es esto, y esto lo vemos desde el Génesis, ¿eh? ¿Tú te acuerdas ayer en el capítulo 3, cuando Dios busca a Adán después del fruto prohibido y le dice, te oí venir y tuve miedo? Eso pasa en nuestra vida. Te oí venir porque yo deseaba una familia plena, pero vi que venías, vi que me exigías entregarme, ser fiel, te oí venir y tuve miedo. Y eso nos pasa. Te oí venir cuando me pedías que no fuera corrupto en mi trabajo. Te oí venir cuando me pediste que no le fuera infiel a mi mujer. Te oí venir cuando me pediste que construyera una familia auténtica. Te oí venir, pero tuve miedo. Y esto, fíjate, tú acabas de decir algo que es maravilloso. No hacemos caso a nuestra voz interior. Entonces quiere decir que hay un Dios, aunque sea muy profundo, que te sigue hablando, que te sigue cuestionando, ¿verdad? Ese es el llamado al infinito.
un Dios que en medio de la oscuridad, que en medio de esta vorágine pantanosa, sigue hablando. Pienso que es una herramienta, eso, que nos puede ayudar en la vida cotidiana, no para aprender más, sino para amar más, para trascender ya desde ahora, para planificarnos ahí donde estamos. Es una herramienta que puede ayudarnos a conectar más fácilmente con Dios ya desde ahora y que nos avienta a la eternidad. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual. Aparte de los estudios de filosofía y teología que se piden para el camino de la consagración, tengo estudios en psicología, tenemos un programa de radio, soy editor de una revista católica que se llama El Hijo de la Virgen, que es una revista de espiritualidad franciscana. Soy delegado nacional de la COFRAMEX, que es la Conferencia de Franciscanos en México, que es muy interesante porque trabajamos por la unidad de los franciscanos. No habemos capuchinos, no habemos observantes, no habemos conventuales, habemos franciscanos, porque el Espíritu de San Francisco es uno. Bueno, y actualmente estoy en una parroquia que se llama Cristo del Valle, donde tenemos el postulantado, que es el primer año del seminario, y colaboro ahí dando un poquito de clases. Bueno, yo pienso que fue providencial. Yo no esperaba o yo no buscaba alguna congregación en concreto. Un día acudí a una iglesia con mis familiares y me llamó mucho la atención ver a gente de túnica que abrazaba a los niños, que era cercano a la gente, que no aparentaba o no tenía como este semblante de distanciamiento, ¿no? De soy el consagrado y tú no. Eso movió profundamente mi interior. Pues investigué. Tardé en decidirme ir con los franciscanos, pero finalmente cada vez me convenzo más de que esto es pura misericordia. Yo no escogí, más bien el Señor tuvo a bien llamarme a ser franciscano. Nunca es fácil seguir a Dios, nunca, en cualquier lado. Aunque te cases, nunca es fácil seguir a Dios, pero lo que Él da, no lo da nadie más. Ya desde ahora, no te lo podría explicar cómo o en qué aspectos. Es precisamente en esta totalidad. Dios se desborda completamente en tu vida, ¿no? Tú esperabas muy poco y el Señor no se deja ganar en generosidad. No sabría en qué aspecto, pero dos cosas. El que llama es Él, ya lo decíamos, ¿no? Donde uno pone muy poco, Él pone casi todo, ¿no? Y esto se desborda.